Kevin, ya observaban ustedes hace unos minutos cómo se está llenando este centro de cómputo. Hay aquí observadores electorales, magistrados del TSE, diputados y también ex candidatos a la presidencia, como el invitado con quien conversaremos ahora junto a Gustavo Berganza y Alejandro Balcells. Les presento a Juan Gutiérrez, expresidenciable del Partido de Avanzada Nacional PAN. Buenas noches o buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. Alejandro. Don Juan, estamos a minutos, bueno, ya cerraron las votaciones, estamos a minutos de conocer quién va a manejar el próximo gobierno. ¿Cuál es la actitud de ustedes frente al próximo gobierno? ¿Qué podemos esperar del PAN frente al próximo gobierno? Bueno, nosotros en el PAN, primero que nada, somos guatemaltecos. Somos partidarios en la forma ideológica, en la forma de pensar y en nuestras propuestas, pero principalmente somos guatemaltecos. Yo espero que quien gane el día de hoy, quien ya ganó, porque no sabemos quién es el ganador, pero ya ganó porque ya terminamos de votar, quien haya ganado las elecciones el día de hoy, le deseamos la mejor de las suertes, la mejor oportunidad de resolver nuestros problemas, porque Guatemala lo necesita y lo merece. Y nosotros como partido estamos dispuestos a colaborar en lo posible. Seremos oposición con nuestros 3 diputados en el Congreso, pero en forma constructiva. Y si me permiten, quisiera aprovechar para hacerle una propuesta a quien haya ganado las elecciones, que de todas las propuestas electorales de gobierno que nosotros hicimos durante el proceso, las ponemos a las órdenes de quien vaya a ser gobernante para lo que puedan servir, porque nuestro interés es ayudar a que Guatemala mejore. ¿Seguirá su cruzada anticorrupción? Por supuesto que sí, esa es el centro, ha sido la razón de que yo me involucré en la política de un principio, fue ir en contra de la corrupción, y vamos a seguir trabajando en ese camino. Me llama mucho la atención este periodo entre la primera y la segunda vuelta de los partidos que no lograron ingresar al balotaje. Sí, ¿qué es lo que ustedes han hecho en este tiempo? Nosotros como partido optamos por quedarnos neutrales. En esta ocasión la circunstancia no era de seguir participando porque no estamos en segunda vuelta. Entonces le permitimos a las bases del partido optar por apoyar o no apoyar a quien ellos quisieran. Pero ¿qué fue lo que cambió? Porque digamos en las elecciones pasadas usted apoyó a Manuel Valdezón. Lo que pasó en las elecciones pasadas fue que hubo un grupo de personas, entre ellos Manuel Conde, que en aquel tiempo estaba como secretario del Partido Unión Democrática, UD, que propuso que se formara una alianza para la gobernabilidad. Y a mí me gustó mucho esa propuesta y me incorporé en ella. La idea era que todos los partidos, incluyendo el Partido Patriota y Otto Pérez, lo firmaran. Pero sin embargo el Partido Patriota no quiso participar en ello. El líder sí quiso y por eso todos los partidos, éramos 11 o 12 partidos, que firmamos un acuerdo de gobernabilidad y de luchar en contra de la corrupción, apoyando a quien quiera al gobierno. Sin embargo, como el gobierno del Partido Patriota no participó en esa firma de ese convenio, pues se quedó en nada. Don Juan, si fuera usted el presidente que resulte hoy electo, ¿qué sería lo primero que haría llegar a Casa Presidencial? Díganos cuál sería la primera acción que tomaría contundente que muestre cuál va a ser una línea de trabajo. Definitivamente la lucha frontal y directa en contra de la corrupción. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué cosa concreta? Bueno, sí, a eso iba. Primero, prohibir las compras por excepción. Prohibir el uso de fideicomisos y de ONGs para las negociaciones del Estado, porque las ONGs, por ejemplo, son organizaciones muy importantes que tienen una razón legal de existencia, pero que están protegidas de fiscalización gubernamental porque son para proteger derechos humanos, los derechos de la mujer, ese tipo de acción es para lo que una ONG es, pero los gobiernos anteriores han utilizado las ONGs para hacer negocios y eso hace oscuro el negocio y quita la transparencia. Entonces, primero es no compras por excepción, no más ONGs en negociaciones del Estado, no más fideicomisos por parte del Estado. Tenemos que fortalecer de inmediato, y esa es una de las primeras cosas que hay que hacer, es fortalecer el portal de Guatecompras para que sea más eficiente y más efectivo. Esas son las más importantes de inmediato. Por supuesto, la selección de los ministros. Ya veremos quiénes serán las personas que fungirán. Esa es una parte crucial, porque si no tenemos ministros honestos y comprometidos en contra de la corrupción, todo lo demás es solo se queda en academia. Le voy a interrumpir un momento porque nuestro director de noticias está hoy también de reportero, está haciendo trabajo de campo, Juan Luis Font, y está con un enlace en directo desde el Liceo Guatemala, un centro de votación donde Juan Luis tradicionalmente va y nos cuenta cómo está ahí la jornada. Adelante.
segmento es presentado por Celasa. Buenas noches, Paola. Es un gusto presentarles la información desde la sección de primaria del Colegio Liceo Guatemala en la zona 5 de la ciudad. Aquí las mesas han cerrado exactamente en punto a las 6 de la tarde. Se cerró la puerta y empezó una carrera entre las diferentes mesas para realizar el conteo. A estas alturas ustedes pueden ver que ya están embalando de vuelta prácticamente todos los materiales, las boletas que quedaron sobrantes, incluso ya están levantadas las actas. Todas las mesas compiten entre sí para cerrar cuanto antes y poder ofrecer su información al centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Nosotros ya tenemos resultados para ustedes. En términos generales, hubo una afluencia de entre 25 y 30% a esta sección primaria del Liceo Guatemala. Hubo alguna mesa que llegó hasta el 50%, pero en general el porcentaje estuvo entre 25 y 30. Algo que puede decirse es que en una mesa hemos encontrado resultados de 177 a favor de Jimmy Morales y 36 a favor de Sandra Torres. En otra mesa hemos encontrado resultados de 119 a favor de Jimmy Morales y 26 a favor de Sandra Torres. En términos generales, se repite esa tendencia de un voto muy fuerte en favor del candidato de FCN Nación, quien parece, por lo menos en esta sección primaria del Liceo Guatemala, salir muy favorecido con los resultados. Estas son las primeras informaciones que podemos darle. En unos instantes vamos a transmitir qué está ocurriendo con mesas que no están, o más bien que sí están actualizadas, las que se encuentran instaladas en la sección de secundaria del Liceo Guatemala. Estas de primaria suelen habitualmente tener un porcentaje de afluencia relativamente bajo porque son mesas de votantes no actualizados. Vamos a la secundaria y les ofrecemos más información en unos instantes. Adelante, Paola. Este segmento fue presentado por Celasa. Gracias a Juan Luis, él se incorpora en breve acá a este centro de cómputo y conversamos con Juan Gutiérrez, expresidenciable del PAN. Adelante, Gustavo. Ahora, pero el problema con esas acciones que usted propone para abatir la corrupción, por ejemplo, en el ramo de las compras, es que al final de cuentas van a complicar muchísimo más la función del gobierno. Es decir, ¿qué se puede hacer para que a la vez de que sea rápida la adquisición de bienes y servicios por parte del gobierno, sea una cuestión honesta? Porque, digamos, los fideicomisos se instauraron precisamente para eso, para hacer una acción acelerada de gobierno, porque todo el proceso de la ley de contratas y contrataciones lo dificultaba mucho. Esa es una excusa. Es una excusa porque si la ley de contratación es un poco compleja, un poco lenta, ineficiente si se quiere, y por eso hay que reformarla. Hay proyectos para reformarla y creo que eso es importante. Pero el asunto es que todo es planificación. Uno ya sabe, por ejemplo, cuando uno va a salir de la casa para ir al trabajo en la mañana, ya sabe que va a haber tráfico, que puede haber un accidente. Entonces uno planifica qué ruta va a tomar y en qué momento tiene uno que salir para llegar en tiempo. Entonces lo mismo con las compras del Estado. Ya se sabe que el trámite es complejo y toma tiempo. Hay que planificar e iniciar el proceso con tiempo. Lo que pasa es que no se hace así. Yo quisiera nada más agregar algo sobre lo que hablamos al principio, los primeros pasos. El problema que tiene el nuevo presidente, sea quien sea, es que no puede tomar un paso importante como número uno. Son un montón de pasos simultáneos y por eso el periodo de transición es tan crucial. O sea, a partir de mañana, quien gane el día de hoy tiene que iniciar el proceso de transición, tiene que empezar a poner sus equipos de trabajo, a hacerse cargo de lo que va a pasar a partir del 14 a las 14. Y entonces empezar desde ahora a planificar, bueno, qué se van a estar en los hospitales y en la medicina y empezar a hacer la planificación para que las compras se hagan en tiempo y no haya esos problemas. Habrá un periodo inicial donde habrá que tomar algunas excepciones y algunas acciones necesarias porque tampoco se puede uno poner blanco y negro, pero es súper importante seguir las reglas, porque ahí es donde nace todo el problema. El fideicomiso es una figura que sirve para proteger privacidad. Por ejemplo, se usa mucho en temas de herencias. Yo no soy abogado y no conozco los detalles legales, pero sí sé que el fideicomiso, por ejemplo, se utiliza mucho en temas de herencia para proteger la propiedad y la privacidad de la familia, de los herederos, etcétera. Entonces, ese tipo de figura no está diseñada específicamente para ser transparente, sino al contrario. Por eso es que no se deben de utilizar. Y
es planificación. Y el gobierno debe empezar, el nuevo gobierno debe empezar a planificar a partir de mañana. Pero también es cierto que el fideicomiso en otros países de América Latina se ha utilizado como herramienta de ejecución de gasto público, pero hay una ley que regula los fideicomisos públicos, porque el tema es que aquí vamos al Código de Comercio. Y aquí voy precisamente a la pregunta que le quería hacer. Usted en su campaña manifestaba la necesidad de reformar ciertas normas también de derecho privado, como el Código de Comercio. En el Código de Comercio, si nosotros seguimos con el régimen actual de sociedades anónimas tal como lo tenemos, de seguro ahí hay fórmulas muy fáciles para esconder corrupción. ¿Podemos esperar concretamente que el PAN presente alguna propuesta física en un corto plazo para reforma del Código de Comercio y de esas leyes también de derecho privado que permiten la opacidad? Claro que sí, mire, como parte de la lucha contra la corrupción, pero también una de las cosas que yo busco es que haya desarrollo. Y para que haya desarrollo tiene que haber certeza jurídica, pero con la certeza jurídica tiene que haber buenas leyes. Yo creo que la mayoría de las leyes de Guatemala son buenas leyes. Muchas han sido mal aplicadas, otras no son respetadas. Hay algunas que deben modificarse y debemos ser muy realistas en hacerlo. Por ejemplo, en el Código de Comercio hay varias cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, la protección al accionista minoritario, que no existe. Pero si uno es un accionista minoritario en Guatemala, aunque tenga 49%, el que tiene el 51% manda y hace lo que le da la gana. Y eso debe cambiar, se debe dar, porque eso impide que haya transparencia y que haya también más crecimiento y que hayan sociedades verdaderas. Claro. Hay muchas otras cosas como esas que tenemos que cambiar para agilizar y atraer por ejemplo, facilitar y simplificar la formación de empresas privadas, empresas personales, para que el pequeño emprendedor que hoy día es informal se pueda formalizar con facilidad y pase a ser parte de la economía formal, sin que sea para él oneroso o casi imposible como lo es hoy día. Entonces hay muchas cosas que hay que hacer, pero la transparencia en el gobierno tiene que empezar, en mi opinión, con dejar de hacer las cosas bajo la mesa. Y el uso de fideicomisos, el uso de ONGs para negociaciones de Estado y las compras por excepción son lo que da toda esta nebulosidad que impide que ustedes en la prensa y los ciudadanos podamos saber qué realmente está haciendo el gobierno cuando ya es muy tarde. Con esos comentarios cerramos esta participación de